Hermanos amados de la Iglesia del Nazareno Maranata, Señor los bendiga. Hoy, día 9 de abril de 2020, les estaré hablando de la sexta palabra del Señor pronunciada desde la cruz, y esta es: consumado es. Está basada en Juan 19:30. La séptima palabra, con la ayuda del Señor, la presentaré mañana, y esta es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la presentaré en la reunión de oración que tenemos todos los viernes a las 8 de la noche vía telefónica. Así que si están interesados en escucharla, conéctense con el grupo de oración de los días viernes. Esta palabra del Señor, consumado es una palabra del Señor que resume la portentosa obra de redención que el Señor está haciendo por toda la humanidad. Es tan significativa para todos nosotros y para el mundo en realidad, para todos. Este es el amor de Dios consumado en la obra redentora de Jesucristo, su Hijo amado. La primera cosa que quiero que veamos es la consumación de la voluntad de Dios basada en esta palabra. La Escritura dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esto es precisamente una referencia a la obra redentora realizada en la cruz del Calvario. Y es interesante notar que cuando el Señor envió a sus discípulos a la ciudad para que compraran comida, el Señor conversó con la mujer samaritana, y ella le dijo plenamente que estaban esperando al Mesías prometido a Israel. Él les declararía todas las cosas. Y es interesante notar que el Señor le dijo a esta mujer: yo soy el que habla contigo. Ese es. Y es demasiado interesante notar que el Señor no reveló su identidad al sumo sacerdote de Israel, el hombre principal religioso de Israel. Lo reveló a una mujer gentil, a una mujer pecadora. Y es que ella, en su alma, también anhelaba la venida del Mesías prometido, y se aferró a esa fe tal vez de mucho tiempo antes a esta conversación con el Señor. Entonces, cuando los discípulos regresan con la comida que habían comprado, se sorprendieron de que el Señor hablaba con una mujer. Y cuando le ofrecieron comida, él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y eso era tratar con las almas para que éstas fueran redimidas por el poder de Dios. Su misión en la tierra es declarada precisamente en estas palabras, y podemos parafrasear nosotros esa misión bendita del Hijo de Dios diciendo lo siguiente: Cristo es el misionero de Dios al mundo entero. Cristo fue misionero de hogar cuando estuvo en la casa de Lázaro. Cristo fue misionero foráneo cuando habló con los griegos. Cristo fue misionero en la ciudad cuando enseñó en Samaria. Fue misionero en la escuela dominical cuando abrió las escrituras en el templo y les enseñaba. Fue misionero de los niños cuando los tomó en sus brazos y los bendijo. Fue misionero de los pobres cuando le abrió los ojos a Bartimeo. Lo fue con los ricos y con los pobres, sin hacer excepción de ninguna persona, hablándoles de lo que precisamente había venido a hacer, a proclamar el evangelio de salvación. Bien, son demasiadas las enseñanzas que se
mencionan en esta palabra, conectadas con esta palabra. La copa del sacrificio. El Señor habló de esto. Otra vez fue y oró por segunda vez antes de ser tomado prisionero en el jardín del Getsemaní, cuando estaba orando con sus discípulos. Él dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. Aquí está el Mesías haciendo la voluntad del Padre como le había sido encomendada en sus manos. Bien, la consumación de la ley. Cristo el Señor fue y sigue siendo el hacedor de la ley. Cuando esta ley fue promulgada a Moisés, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, estaban interviniendo no solamente en la creación, pero en la promulgación de la ley, en el cumplimiento de la ley. Y Cristo el Señor es lo que está haciendo ahora que ha venido, consumiendo todo lo que estaba escrito en la ley acerca de él. Afirmamos que Cristo es el hacedor y no el destructor de la ley. El Señor afirmó la estabilidad de la ley con las palabras siguientes: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Abolir es el acto de invalidar, anular, y Jesús jamás haría tal cosa. En realidad, el Evangelio y la ley están conectados. Es cuando los fariseos tratan de enfatizar la ley ceremonial, cosa que no tenía la conexión que debía tener como la ley moral del Antiguo Testamento. Bien, es interesante también ver el argumento de la ley y la promesa. Jesús en ningún momento mostró antagonismo hacia la ley de Dios. Su sujeción a la ley no fue un acto de inferioridad, sino de superioridad al sujetarse inclusive como ser humano a la ley de Dios. Por esta razón, con una disposición santa, la cumplió perfectamente, lo máximo para indicar la validez de la ley de Dios promulgada en el Antiguo Testamento. Además de la consumación de la voluntad de Dios y la consumación de la ley, tenemos la consumación de la profecía. Tenía que cumplirse lo que se había dicho de él ahora que estaba en el Calvario. La profecía del Antiguo Testamento es de gran significado porque las implicaciones que tiene están relacionadas directamente con el Mesías prometido a Israel. Por ejemplo, en Isaías 53, como en el Calvario, sus heridas al estar colgado en la cruz son tan evidentes que no podemos más que entender que está cumpliendo el Señor con la profecía predicha y ahora siendo cumplida. Dice el Salmo 22:16, hablando de la profecía: dice, desgarraron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En la vida real del salmista no fueron desgarradas sus ropas, ni sus vestidos fueron repartidos por suerte. Es más bien una situación de David que se aplica como una profecía directa de Dios en el cumplimiento del Mesías prometido. Es interesante notar todo esto. Algunos creyentes se han acostumbrado a escuchar los sufrimientos del Calvario
como lo han oído tantas veces, ya no les causa realmente un entendimiento real de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero si se analiza el lenguaje de la Escritura, podemos recobrar la comprensión de lo que significa su sufrimiento en la cruz. Por ejemplo, horadaron mis pies, significa barrenar, esto es agujerar, el acto de taladrar con clavos toscos las manos y los pies del Señor. Eso es sin tomar en cuenta la corona de espinas y luego la lanza que traspasa su costado. La agonía, la falta de agua, el dolor, el cansancio, todo esto incluido es un sufrimiento extremo en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, hablando de las muchas señales que están conectadas con el sacrificio del Mesías, se había dicho de él que nacería de una mujer virgen. Tal profecía tiene su cumplimiento, como lo registra Mateo en el capítulo 1. En esta profecía el nombre se le da al Señor de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo mismo el significado de la palabra Mesías, Dios con nosotros respecto a Cristo y a cada creyente que ahora acepta por la fe el sacrificio redentor de Jesucristo. Bien, razones para creer lo que esta escritura dice para nosotros. 3 cosas. Nadie sino Jesús fue nacido de una mujer virgen. En segundo lugar, nadie sino Jesús ha sido Dios con nosotros. Nadie sino Jesús verdaderamente rehusó el mal y siguió el bien. Nadie más que Él pudo hacerlo perfectamente, siendo el Hijo bendito de Dios. También de esto resultan deberes de esta fe que nosotros profesamos. Si Jesús es Dios con nosotros, como estamos pensando en el nombre Emmanuel, debemos obedecerle. Si Jesús es Dios con nosotros, debemos creer en Él como el Hijo de Dios y como el Redentor. Si Jesús es Dios con nosotros, debemos imitarlo en nuestra vida. Él fue el ejemplo perfecto para todos los creyentes y debemos imitarlo en su manera de vivir y hacer las cosas. En cuarto lugar, si Jesús es Dios con nosotros, debemos adorarle, porque es el Hijo de Dios. Si Jesús es Dios con nosotros, debemos amarle. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Dios nos ayude para hacerlo. Ahora, doctrinas que resultan de esta fe que nosotros profesamos en su sacrificio redentor y lo que significa y lo que puede hacer por nosotros. Aquí está. La divinidad de Cristo, dado que es Dios con nosotros. Él es divino. Su humanidad, puesto que fue concebido, nació de una mujer y tomó alimentos como cualquier otro ser humano los toma. Esto declara precisamente su humanidad. Además, su amor y su gracia perdonadora, ya que Él es Dios con nosotros. Nos salva. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y finalmente, su sacrificio por nuestros pecados, porque sin sacrificio no hay remisión de pecados. Bendito sea Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que continúa haciendo por nosotros hoy. Bien, el Señor triunfó no solamente al ser crucificado, pero es sorprendente que haya guardado silencio,
sin defensa alguna por sí mismo. En esta forma, nosotros, cuando cualquiera de nosotros por la fe en Cristo podemos soportar el sufrimiento, no es necesario un discurso en nuestra defensa. Si podemos sufrir y podemos soportar, eso será el argumento a nuestro favor. El sufrimiento en sí mismo es un discurso. Si lo miran sufrir, habiéndolo hecho sufrir injustamente, eso es un discurso. El sufrimiento hecho por amor no necesita palabras. Y fue lo que hizo el Señor. No anduvo buscando su defensa con palabras. Lo que hizo manifestó su amor y no fueron necesariamente las palabras. El sufrir por Dios tiene su propia voz. El sufrimiento por Dios habla por nosotros. Finalmente, cuando un hombre no habla, su silencio concluye su obra. Algunos han hablado como Esteban antes de morir. Perdónalos también, dijo Esteban, porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Pero otros han muerto, hijos de Dios, hijas de Dios, en silencio. Y ese silencio, al morir injustamente, recibiendo el castigo injusto de hombres crueles, eso también demuestra un discurso de parte del cristiano fiel. Bien, en este pasaje, hablando de Isaías 53, habla directamente de el sacrificio redentor de Jesucristo. Es como si estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento. Y la verdad es que el Cordero de Dios sufrió por todos, terminó la obra redentora que Dios le había encomendado, cumplió con las demandas de la ley, con las demandas del amor, y entonces desde la cruz Él dice, consumado es. Termina la obra de redención encomendada por el Padre. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por el sufrimiento de Cristo el Señor en la cruz. Él fue nuestro sustituto y nuestro Redentor. Y ahora todos los que creemos en Él, los que le aceptamos como el Hijo de Dios, como el sacrificio perfecto por los pecadores del mundo, si creemos en Él como Salvador, podemos ser salvos. La obra ha sido consumada. El hombre no necesita hacer nada para ser salvo. Solamente confesar sus pecados, creer en Dios, creer en su Hijo Jesucristo, creer en el Espíritu de Dios, y podemos ser salvos en su nombre. Y los que ya lo hemos sido, demos gloria a Dios por esta linda obra de redención. Y quien no haya sido salvo, hoy es el día de salvación, es el día del perdón de nuestras almas. Padre Santo, gracias una vez más por la obra redentora de Jesucristo que recordamos hoy, después de 2000 años de haber sido hecha. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo el Señor, tu Hijo amado. Amén.